Le damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido este día poder estar reunidos en este lugar y aquellos que nos escuchan también por los diferentes medios. Le damos la más cordial bienvenida y que el Señor pueda hablar y llenar siempre aquellas necesidades que como personas tenemos. Vamos a leer en las Escrituras. Dice en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y verso número 13, 3:13 de la primera epístola del apóstol Pedro. Dice de la siguiente manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que tú nos regalas, Señor. Gracias porque estamos, Señor, en tus pensamientos, Señor. Gracias, Padre. Queremos suplicarte, Señor, por este ministerio, Padre, por Misión Cristiana Judá, por su pastor general, Señor, nuestro hermano Eduardo Rodríguez Mateu, Señor, y aquellos que son también sus ayudas en el ministerio. Gracias, Señor, bendice cada congregación, Señor. Gracias porque nos ha dado, Señor, un ministerio quizás bastante diferente, Señor, en muchas cosas, Señor, y te agradecemos porque tenemos libertad, Señor. Gracias, Señor, por este país, esta nación. Señor, pon tu misericordia sobre nosotros. Señor, sana esta tierra, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a mirar hacia ti, Señor. Que tu palabra, que tu evangelio se multiplique, Señor. Que pueda, Señor, llegar a todo lugar, Padre. Que pueda ser, Señor, una decisión, Señor, de cada ciudadano, Padre, que escuche tu palabra, Señor. Que tenga esa oportunidad al menos, Señor, para que pueda decidir. Gracias te damos, Señor, por las necesidades que existen, Señor, en tu pueblo, porque sabemos de que tú estás en ellas, Padre. Tú estás con nosotros, Señor. Queremos seguir orando, Padre, por la madre de nuestra hermana Hortensia. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre. Ten misericordia, Señor, por favor, de esa vida, de ese cuerpo, Señor, porque, Señor, tu sierva te suplica, Señor, y nosotros nos unimos, Señor, a esa súplica, Padre. Que tú tengas misericordia, Señor, de levantarla nuevamente, Padre, de darle salud y darle bienestar, Padre. Señor, haz tu voluntad, Señor, por favor, que sea lo mejor para lo que tú, Señor, nos has llamado, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor.
Bendice, Señor, nuestras vidas también. Te suplicamos por la salud de Roxana Molina, Padre. Señor, ten misericordia, Señor, ahí donde ella está, Padre, que pueda recibir de ti, Señor, tu ayuda, Padre. Ten misericordia, Señor, de los bronquios, Señor, del sistema respiratorio, Señor. Ayúdala, Padre. Y, Señor, también te suplicamos por, por la vida de Sara Lilian de Varías, Señor. Que tengas misericordia, Señor, que ningún pronóstico, Señor, que sea aparentemente malo, Señor, venga a desanimar, Señor, la obra que tú estás haciendo, Padre. Gracias, Señor, ayúdale, Padre. Ten misericordia, Señor. Fortalece, Señor, su alma, Padre. Fortalece sus fuerzas para enfrentar, Señor, las cosas, Señor, que pueda darte siempre gracias a ti, Señor, en todo, Padre. También bendecimos, Señor, el nacimiento de la hija de nuestro hermano Osvaldo Varías, Señor, y de Fabiola de Varías, Señor, que ha nacido su bebé, Padre. Gracias porque tú estás, Señor, y estuviste el día de ayer, Señor, en ese proceso de dar a luz. Gracias porque guardaste, Señor, a tu sierva, Padre. Gracias porque ha llevado felicidad, Señor, a esta familia, Señor. Gracias porque tenemos esperanza, Señor, de que tú haces cosas nuevas y buenas, Padre, que nos llenan de alegría, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje, hermanos, dedícate al bien y ningún daño te eliminará. Realmente es fácil, hermanos, quizás para muchos cristianos, vivir la vida cuando no hay ninguna dificultad, cuando no hay ningún daño, ¿verdad? Cuando no hay ninguna situación que altere el bienestar. Y esto realmente, cuando nosotros, hermanos, sabemos que por nuestras malas decisiones o por nuestro mal actuar, es decir, por nuestro pecado, llegan situaciones que nos dañan, de repente nos damos cuenta y como que aceptamos, ¿verdad? Y realmente por eso el Señor habla de seguir el bien, seguir el bien. Si alguien sigue el bien, el Señor tiene una promesa de guardarlo. Es así. Y nadie podrá, dice, dañarte, ¿verdad? Nadie podrá hacerte daño. Y esto parece que es lo correcto y es lo justo. Bueno, si yo me porto bien, entonces el Señor me va a guardar. Ese es el principio, ¿verdad? Y es una promesa, hermanos, también. Hay que creerla. Pero, ¿qué pasa cuando esto se traspasa, ¿verdad? Se desborda y realmente no se ve justo, se traspasa la justicia y entonces hay daños. Y nosotros sabemos que Dios no es injusto. Sabemos eh, que Dios no va a hacer algo que para perjudicarnos. Pero en el proceso pareciera que sí. Y es aquí donde algunos beneficios pueden llegar solo sufriendo ciertas cosas. No pueden llegar de otra manera. Desgraciadamente hay situaciones como hemos estado estudiando con Job. ¿Cómo puede llegar, cómo pudo llegar ese segundo momento en Job sin pasar todo ese proceso? Ahora, el proceso fue de sufrimiento, claro que sí. El proceso lo hizo sufrir a tal grado de quizás decir lo que no tuvo que decir, ¿verdad? Lo hizo sufrir de tal grado de tener una percepción un poco distinta a la realidad de Dios o a lo que Dios es. Nosotros podemos juzgar a una persona por algunas acciones y podemos estar bien equivocados.
¿verdad? Porque las acciones no eran o no reflejaban lo que hay dentro. Sin embargo, se puede juzgar. Y esto, cuando nosotros vemos aquí, en esta categoría es donde realmente están muchos de los siervos, ¿verdad? Está Job, está José, hay muchos, el mismo David, ¿verdad? Que sufrieron, hermano José, vea cuánto sufrió. Y usted dice, no, hombre, era para tirar la toalla, era para dejar el camino quizás. Y desgraciadamente hoy sucede eso. Mucha gente deja el camino porque pierde algo, porque se siente dañado, porque el pastor me miró mal o el líder dijo tal cosa de mí. Bueno, por cositas que como decimos en buen salvadoreño son tonteritas. No representan algo grande. O lo que se pierde es tan grande que eso es insignificante. Sin embargo, en el momento que se sufre, lo vemos gigante, lo vemos grande. Y es aquí donde están estos siervos que lograron superar y, y se aferraron sin temor, ¿verdad? A hacer el bien, a seguir el bien, sin importar el resultado. Ese es el segundo momento, ¿verdad? Donde no solo nos aferramos a la promesa de que somos protegidos, sino que aunque no seamos protegidos, ¿verdad? Y es aquí donde ya llega a otro nivel. Y aquí están estos siervos, y aquí también eh, esa nueva condición, ¿verdad? Que el apóstol lo llama bienaventurados, los que pueden tener sufrimiento a pesar de hacer lo justo. Eh, y esos bienaventurados o dichosos es a los que el Señor les permite eso. Es a los que el Señor les deja, les da la oportunidad. Y qué bueno, hermanos, si nosotros somos de esos bienaventurados. Aunque usted podrá decir, ay, hermano, pero es que se recibe daños. Y fíjese que yo no estoy dispuesto a recibir daños. Pero ni en mi vehículo quiero daños. Pero los daños muchas veces son inevitables en algunas cosas naturales, no digamos en otras. Y si nos va a traer beneficios, deberíamos de considerarlo. Y esto es lo que explica aquí el apóstol Pedro. Eh, eh, por eso se es dichoso, pero no quiere decir que no hay una batalla, hermano. La batalla para tener una buena conciencia es bien importante. Porque cómo se afecta a la buena conciencia, cómo se afecta, hermano. Bien fácil se afecta, bien fácil pensamos diferente a veces. Bien fácil cuando llegue el daño, le echamos la culpa a Dios, pero y ya sale Dios, hermano, ya no, ¿cómo va a tener buena conciencia si alguien, pues, si ya está trasroscado, ¿verdad? Ya está afectado. Y mantener esto, hermano, aún recibiendo daño, siguiendo el bien, es lo que permite realmente eh, defender la esperanza en la que vivimos, defender la fe, hermano. Y es otro nivel realmente. Entonces, vamos a ser tenidos en cuenta para grandes cosas. Entonces dejaremos o pasaremos de una categoría a otra categoría, quizás sin que nosotros nos demos cuenta, porque no es un ascenso, ¿verdad? Que a usted le dan un aumento y le dan otro puesto. Aquí no se ve. Aquí al contrario, a los ojos de los demás, este hermano a ver qué anda porque no sale de esa situación. O este hermano a ver qué hizo porque mire lo que le llegó. Entonces es bien fácil confundirse. ¿Y cuántos podrán soportar eso? Siempre con buena conciencia, como para defender. No para reclamar, sino defender. ¿Verdad? Defender con una buena actitud, no de pleito. Entonces, esta porción realmente, la pregunta es, ¿qué deseamos nosotros? ¿Deseamos seguridad o ser bienaventurados? Es la primera pregunta. Porque hay dos categorías. Dice aquí, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, dice Pedro,
si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire que realmente nos hace un panorama distinto lo que aquí dice el apóstol, porque no está cerrando una posibilidad, sino que la está poniendo en otra categoría. Usted podrá decir, mire, yo tanto que he sufrido, he tenido daños, he tenido esto, he tenido pérdidas, pero más bien debemos de preguntarnos si queremos ser, porque si eso es injusto, el apóstol nos habla cómo sufrirlo y que nos sintamos al contrario bienaventurados. Pero ¿quién se siente bienaventurado así? ¿Verdad? ¿Quién? Muchas veces nos sentimos víctimas. Y usted escucha, hermanos, y dice, no, que está hablando es víctima. Se siente o se hace la víctima. Entonces usted dice, ¿a dónde quiere caer, hermano? ¿Quién o qué los podrá dañar? Dice el Señor. Esa es la promesa. Una buena pregunta, hermano, pero a la vez es una afirmación. ¿Vea? ¿Quién los va a poder dañar? O sea, el Señor tiene control de todo. ¿Quién los va a poder? Solo lo que el Señor permita, ¿verdad? Que suceda. Como lo permitió en José, como lo permitió en David, como lo permitió en Job, ¿verdad? En Job fue más claro porque deja cabal la evidencia ahí, ¿verdad? De lo que estaba pasando. También en José, porque lo dice, ¿verdad? Porque aún desde los sueños ya había una proyección a dónde iba y cuál era el plan de Dios. Entonces, el recibir daños siguiendo el bien no era sencillo, ¿verdad? Y José decayó aún, ¿verdad? Cuando cayó preso y salieron aquellos y decayó, ¿verdad? Porque dijo, les hice el favor y no pudo hablar por mí, ¿verdad? El copero, ¿verdad? O sea, era algo que, una decepción, ¿verdad? Porque el hombre decepciona. El hombre siempre te va a decepcionar si pones la mirada y la confianza en él. Por eso nosotros debemos de ponerle en el Señor. No que desconfiemos totalmente, sino que el Señor puede usar a aquel inclusive que no tenemos ni una pizca de confianza en él. Y el Señor lo puede usar para beneficio de su vida. Entonces, aquí, ¿quién podrá hacerte daño? Una afirmación, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene que dar su propia respuesta. Cada uno de nosotros debe estar seguro, porque la vida cristiana de aquel que es convertido, mire, tiene una gran riqueza para responder a esta pregunta. Porque usted dice, wow, de cuántas cosas el Señor me ha librado. De cuántas cosas el Señor no ha permitido que me dañen. He pasado en medio de lobos y de tigres. Y Señor, ¿cómo me ha sacado? Y usted dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que haciendo todos los gestos de que ya no pueden? Lo hemos vivido, hermano. Ahora, ¿qué daño puede llegar a nosotros? El hombre siempre se va a preocupar por los daños, hermano. Y el cristiano también, porque somos hombres, somos humanos. Algunos dedican mucho tiempo y energía pensando, ¿verdad? Y preparándose para posibles males que puedan llegar. Bueno, hay de todo y de todo tipo de gente. Hay gente que aún está pensando que va a haber un apocalipsis nuclear y compran sus casas, ¿verdad? Sus búnkers y sus bajo tierra, ¿verdad? Y ahí guardan todo y lo están cambiando. Comida enlatada y todo para no sé cuánto tiempo. Y hay una industria de eso, pues hay gente que le vende ya los búnkers, ¿verdad? Me imagino que hasta deben de tener sus revistas y sus cosas ahí para alimentar eso, ¿verdad? Porque eso tienen que alimentar ese temor. Ahora, nosotros, hermanos, ¿en qué confiamos? ¿Verdad? Confiamos en el Señor, hermano, ¿verdad? Y si usted tuviera el dinero, no sé si lo consideraría, porque no es barato eso, pero espero que no, que nosotros confiamos en el Señor, porque la vida, hermanos,
Es un ensayo de fe, ¿verdad? La vida es un ensayo de fe. Cada uno de nosotros va aplicando la fe. Y conforme a eso, hermanos, vamos creciendo o no. Y podemos ver su mano cada día en muchas cosas. Por eso, sin embargo, en esta promesa hay una condición, ¿verdad? Y la condición es que es aquellos que siguen, ¿verdad? El bien. Porque las promesas, muchas de las promesas tienen condición, hermano. Nosotros a veces nos hacemos los desentendidos con las condiciones que Dios pone. Pero aquí hay una condición, dice, si vosotros seguís el bien. O sea, en otras palabras, si no seguís el bien, ¿quién no nos podrá hacer daño? O sea, si lo queremos poner al revés. Pero realmente esta condición, hermano, de esta verdad, o para quienes se cumple esta verdad, ¿verdad? Es porque realmente esas promesas tienen condición y que a veces no se cumplen. Por esta razón, algunas desprecian las promesas. No es porque las promesas no sean veraces, sino porque no hay disposición de cumplir la condición. Y la condición aquí es seguir el bien. Si sigues el bien, y aquí la palabra seguir, fíjese en el griego, no dice seguir, así como decimos en español seguir, sino que ocupa dos palabras para decir seguir en el griego. La primera significa mimetes, ¿verdad? De mimo, ¿verdad? De imitar, mimetes. Entonces, para seguir usted necesita imitar a Cristo, ¿verdad? Que es nuestro referente en todo. Si seguimos a Cristo, es porque imitamos cómo dijo, cómo hacía, cómo, ¿me entiende? Imitamos todo. Esto se usa, ¿verdad? En la naturaleza nosotros vemos insectos, ¿verdad? Hay un insecto que parece ramita. Ya en medio de la rama usted no lo ve. ¿Por qué? Porque imita los colores, ¿verdad? Hay animales que imitan hay otros que se ven como grandes animales y son a veces aves, ¿verdad? Hasta mariposas, ¿verdad? Que tienen formas que hacen que otros se alejen. Nosotros que imitamos, porque aquí hay mucho con esta imitación. Pero podemos imitar, hermanos, solo imitando y no está completo aquí. No se trata solo de imitar sin conocimiento y sin algo más. Por eso la otra palabra que lo acompaña es hinomai, que significa hacer que sea. De ahí viene la palabra genomai como de generar, o sea, es hacer que sea, hacer que ocurra, ¿sí? Hacer que sea. Entonces, esto nos habla de que en la imitación no está completo el seguir el bien, sino más bien se complementa, ¿verdad? O se completa con la generación, o sea, con la fructificación, ¿verdad? Con hacer que sean las cosas, con resultados, en otras palabras, con un sentido, ¿verdad? Y para esto se necesita fe. O sea, y el imitar no es solo imitar, porque la imitación lo puede hacer un fanático, ¿verdad? ¿O no? Un fanático se pinta hasta la cara de los colores, pues hoy lo vemos ahí ¿verdad? Y se pintan y se disfrazan y es fanático, imita. ¿Verdad? Pero nosotros, hermano, bueno, cuánta gente imita cosas que no debe imitar. Pero nosotros, más que imitar a Cristo, es porque buscamos un resultado. Es porque queremos ser fructíferos en lo que imitamos. No es solo por imitar.
yo creo, hermanos, que el hombre es un imitador. Somos imitadores. Un amigo me decía, yo no sé por qué ustedes hablan tanto, decía, de dar a conocer las cosas, decía, y quieren darlas a conocer y gastan tiempo en conocer, en que se den a conocer. No, hombre, me decía, si mirá, me decía, si vos agarrás este grupo de gente aquí, agricultores, solo andase uno ahí, me decía, una cosa bien hecha. Te vas al otro lugar, hace una cosa bien hecha. Y de ahí cuando vos vayas a ver, me decía, a la vuelta de un año, ya muchos ya lo imitaron. Y es cierto. Las cosas, si ve que el otro le resultó bien, vea, aunque le caiga mal cuando no esté, quizás un día domingo va a ir a ver qué está haciendo. Pues sí, es que así es. Si no, vean todos los países que solo hacen imitaciones. Hacen imitaciones. Ahora, pero si se hace con un propósito, con un sentido correcto de fe, ¿verdad? De tener resultados, de dar frutos, esa imitación es la que está hablando aquí, de seguir el bien. Es un seguir, es un imitar del bien para tener buenos resultados. Entonces, si estás en esa, si cumples esa condición, ¿de qué te preocupa eso? Vea, no te va a venir el daño. No te preocupes. Ahora bien, está la siguiente opción, que es querer, además de hacer el bien, no dejarlo de hacer, aun cuando las cosas, aun cuando estoy sufriendo por hacer el bien. ¿Verdad? Y esto, hermanos, es otro nivel, al que Pedro le llama bienaventurado. Entonces, alguien puede decir dentro de sí, bueno, pero ¿cómo es que qué es lo que está diciendo Pedro, verdad? Que esa promesa no se cumple. Claro que se cumple, ¿verdad? Pero una vez cumplida, ¿sí? En nosotros hay una opcional, ¿verdad? Extra, que solo va a ocurrir primero si nosotros lo deseamos, pero más que el Señor lo desee, que el Señor lo quiera. Entonces puede existir y entonces Pedro dice, bueno, no quiero también que sepan que si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿verdad? O sea, aún haciendo el bien, ¿verdad? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo, hermano? Que aún haciendo lo correcto se puede sufrir. Esto es algo nuevo, hermano. Porque si usted comienza en el camino, a lo mejor usted va a querer que esto no se dé. Pero usted que ya tiene más de 5 o 10 años de estar en el camino del Señor y nos dicen, ¿quiere ser dichoso, bienaventurado? Nosotros deberíamos decir, bueno, ¿verdad? Está bien, porque con eso se va a llegar a otro nivel, a otras cosas que un poco las deja aquí plasmadas, ¿verdad? El apóstol las habla. Y es que esto, permitir que haya sufrimiento haciendo lo correcto, o sea, sufrir injustamente, en otras palabras, ¿verdad? Padeciendo injustamente, Pedro que llama dichoso, ¿verdad? Eres, si esto te está pasando. ¿Por qué, hermano? Porque quedas en las manos del Señor completamente. Ya en ese nivel el Señor está sobre tu asunto, ¿verdad? Ya no eres fuerzas normales, ¿verdad? Ya eres especiales, porque el Señor te está tomando en cuenta en otro nivel. Veámoslo en lo humano. ¿Qué pasa si un abogado defiende a alguien? El abogado está obligado a defenderlo aunque sea culpable. Pero ¿cómo se sentirá el abogado, hermanos, si está seguro que usted es inocente? ¿Cómo va a trabajar el abogado, hermano? Yo me imagino que va a trabajar mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su conciencia mejor, ¿verdad? Que está ayudando lo que debe de ayudar. Ahora imagínense nosotros, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Si podemos, haciendo lo correcto, sufrir, hermano.
Porque entonces el Señor le damos ese beneficio, ¿verdad? De ser abogado, hermanos, por algo que realmente valga la pena. Mire, esto debería de alegrarnos, hermanos, porque aquel abogado que defiende y todos los que defiende realmente sí han cometido, qué duro debe ser. Claro, está haciendo un trabajo, pues, pero digo, no deja de ser un poco de acostumbrarse. Y eso le pasa al Señor con nosotros, hermano. Nosotros somos malhechores y nos toca defendernos porque hemos creído por la fe. Pero aquí, vea, dice, bueno, ha hecho lo correcto. Mire qué gran punto, ¿verdad? Que el Señor nos pudiera tomar así o que nosotros pudiéramos hacer esto. Entonces dice, por eso dice, no le tengan miedo, no tengan miedo. No se asusten, no se agiten, no se alboroten si les pasa esto. Y hay una razón bien importante por lo cual hace esa recomendación. Porque para que esta recomendación tenga efecto, dijimos que era necesario seguir el bien. Y si esto no ocurre, podríamos entrar en pánico, ¿verdad? Podríamos tener miedo. Bueno, ¿y qué pasó? Dios me dejó solo, ¿y qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces corremos un peligro. Corremos un peligro porque imagínense, eso es como para ilustrarlo, imagínense en esas películas, ¿verdad? Que salen de espías, ¿se ha fijado? Que andan haciendo algo secreto, ¿verdad? Y confían que el contacto que le han dado, ¿verdad? Que les manda el mensaje, no sé por dónde o de qué forma, y que los va a llegar a recoger en X lugar a tales coordenadas, a tales horas, ¿verdad? Que va a llegar, ¿verdad? Y el otro hace todo y ahí está. ¿Y cómo es que nosotros no podemos confiar en que Dios va a estar por nosotros? Porque realmente eso es lo que está sucediendo aquí. Mire, si nosotros caemos en temor, ¿qué pasa, hermano? ¿A dónde queda la fe, hermano? En el temor se acaba la fe. El temor es un síntoma de que la fe, hermanos, está cayendo, que necesita ser renovada, que necesita ser levantada. Entonces, por eso es importante, hermanos, porque si nosotros nos agitamos o nos alborotamos, ¿verdad? Cuando se alborota, aquí la palabra, hermanos, no es tanto lo exterior, ¿verdad? Sino el corazón, hermano. Cuando el corazón se agita, y no hablo de esto, ¿verdad? Que el reloj me avisa cuando está elevado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando se conturba nuestro corazón, hermano. Cuando pensamos lo peor, cuando lo que llega es tragedia, ¿verdad? Mire, alguien puede dar a luz, hermanos, y puede tener un pensamiento de muerte. Pues sí, vea que no va a salir bien, o va a ser operado, va a ser, hermano, claro que llega ese pensamiento, porque hay una posibilidad más grande. Entonces, de igual manera aquí está diciendo, bueno, está llegando el daño, pero tú no debes cambiar en tu corazón. En tu corazón debe de estar tranquilo. Y entonces, claro, se oye fácil, pero cuando se está en el problema no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, hermano? Que nosotros, para mantener y sostenernos en esta condición, es necesario tener buena conciencia. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el daño, ¿verdad? Y cuando usted recibe el daño, ¿qué pasa, hermano? Nos puede pasar lo que le pasó a Job. Sus amigos íntimos, sus grandes amigos, que solo imagínense, hermanos, que pasaron todo un día llorando sin decir una palabra. Wow, hermano, ese contemplamiento, ¿verdad? No sé cómo llamarle, de no tener y quizás estar pensando en qué decir, ¿verdad? No era fácil. Pero sin embargo, cuando hablan, hermanos, comienzan a acusarlo.
y le están diciendo, mira, venimos aquí, queremos orar por vos, ve a contarnos cuál es tu pecado, pues. ¿En qué fallaste? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué es eso oculto por lo cual te ha llegado todo eso? Entonces ya se imaginan, hermano, el corazón de Job, sabiendo que siguiendo el bien le había llegado todo eso. Entonces, ¿cómo se procesa eso? Entonces, es necesario tener buena conciencia para poder defenderse, hermano, para poder seguir adelante. Y este es otro nivel de fe, hermanos. Para muchos de nosotros debemos de sentirnos, como dice el apóstol Pedro, bienaventurados. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no cualquiera le dan este privilegio. ¿Vea? Usted ve los grandes de la fe, hermanos, vivieron eso. Usted ve a un Gedeón diciendo, ¿verdad? Hombre, si los enemigos vienen, ¿ve? Y apenas ven que vamos a cosechar, vienen a quitarnos todo, ¿ve? Por eso estamos ocultando, ¿ve? El producto. O sea, era una injusticia, sí, hermanos, recibir daños, hacer todo el trabajo duro, hermano, y que después le roben todo lo que ha hecho. Dígame si no estaba él decepcionado, hermano. Y diciendo, y cuando le dicen, bueno, y tú vas a hacer esto, esto y esto y esto, para Dios, vea, dijo, no, hombre, si yo soy de una familia pobre, si yo apenas, vea, si yo antes, como dicen aquí, vea, decimos aquí, si antes, vea, y vos venís a decirme esto. Pero ¿qué pasaba, hermano? Tenía buena conciencia él. No se había dejado, no había sucumbido. Y aquí es donde realmente el Señor, hermano, nos habla. Y el apóstol dice, al contrario, ¿verdad? Sino más bien santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, es necesario santificar al Señor, hermano. O sea, aferrarse a Él, a pesar de que hayan acciones injustas en tu contra. Entonces, mantener al Señor en nuestros corazones, hermanos, cuando estamos recibiendo el daño, no es sencillo, porque alguna gente con solo perder un trabajo le echa la culpa, ella no se congrega, hermano. Con solo una cosita que le pase, yo iba a la iglesia y mire, me chocó el carro y ya no van, hermano. O sea, ya cambió todo. Entonces, santificar al Señor no es fácil en el corazón, porque lo vemos, hermano. José pudo haber dicho, ¿verdad? No, hombre, yo ando obedeciendo a mi padre, ¿verdad? Y estos mis hermanos me quieren matar. Gracias a Dios no me mataron, pero me han mandado esclavo, ¿verdad? Cuando yo nunca he sido esclavo. ¿Verdad? Pudo haber dicho, bueno, realmente ya aquí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero él siguió confiando en el Señor, hermano, a pesar de todo. Entonces todos conocemos la historia, hermano. Si él no hubiera santificado al Señor en su corazón, no hubiera llegado hasta allí, hermano. Si él no hubiera tenido buena conciencia, ¿verdad? Él no hubiera podido llegar donde el Señor lo puso como el segundo después de Faraón, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a ningún lado? Porque hemos renegado, porque no aceptamos nuestra realidad, nuestra vida, el sufrimiento o el poco sufrimiento a veces, porque no es ni gran cosa muchas veces. Entonces, ¿cuál es nuestra posición ante las situaciones injustas? Yo creo que el hombre no soporta la injusticia, ¿verdad? No soporta, muchos no soportan la injusticia. Y mueve a la acción, ¿verdad? Nos mueve a hacer algo, nos mueve a querer cambiar aquello. Pero resulta que en las cosas que son de Dios, como que no tenemos esa fuerza o esos ánimos
o esa entereza, ¿verdad? Esa decir yo lo hago, pero esto es lo que hace la diferencia. Porque si reaccionamos agitados o alborotados contra Dios ante las acciones injustas, entonces no lo estamos santificando. No le estamos dando el lugar que debería tener en nuestro corazón. ¿Cómo piensa usted de aquel que le ha hecho bien, hermano, en su vida? Yo tengo unas personas que cuando me recuerdo me traen, además de buenos recuerdos, me hace, por lo menos en el pensamiento, en ese momento, decirle, Señor, ayúdale, bendice. Señor, está vivo, darle bienestar, darle una buena vejez. Hermano, es lo menos que nosotros podemos, ¿o no? Eso mismo debería estar de nosotros con el Señor. Señor, tú tan bueno que has sido conmigo. Señor, yo me recuerdo, ¿me entiendes? Cada situación nos debería traer un buen recuerdo y ahí estamos santificando al Señor, hermano. Y nos está protegiendo a nosotros. Porque necesitamos esa protección, hermano, más en este tiempo. Entonces, aquí, al contrario, algunos se agitan, ¿verdad? Se alborotan sus corazones, hermano, cuando reciben un daño y se vuelven contra Dios. Entonces, aquí hay trampa en esto, porque nos puede llevar a malas conclusiones. Entonces, el apóstol Pedro dice que hay que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y es que presentar defensa, ¿verdad? La palabra griega ahí es apología. Apología, no como la están usando hoy, ¿verdad? Un montón de cosas que uno oye, escucha y una vez dice, ¿y qué es eso? Y dice apología del delito, wow. ¿Verdad? Ya cuando uno dice que defienden lo que es malo, ¿verdad? Defienden lo que... Entonces uno dice, wow, es un gran error, ¿verdad? Porque lo que es malo es malo, ¿verdad? Que en esa acción después pueden haber otros beneficios, pero, ¿verdad? Nada que ver. Es como que alguien diga, mire, yo cometí este gran error, ¿verdad? ¿Sí? Pero mire, vea el beneficio que tengo. Ah, cuidado, ¿va? Porque no es por el error que le llegó ese beneficio, es por la misericordia del Señor, que cambió su corazón y el Señor también cambió aquello que resultó de ahí, ¿verdad? Y lo transformó. Pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, hermano, porque a veces se dice y se habla mal, pero aquí está hablando, hermano, de presentar defensa porque somos obligados a hacerlo, porque existe una presión y a la vez una oportunidad de presentar, hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza. No es para pelear, o sea, no es para defender algo al estilo físico, mucho menos, ¿verdad? Sino es, eh, es nuestra esperanza, es lo que nosotros esperamos con deleite, ¿verdad? Por el cumplimiento de su palabra en nosotros. Entonces, eso como, porque alguien se pregunta, mire, ¿cómo es que vos estás? Y lo acusan, ¿verdad? Y usted dice, no, espérame, te voy a explicar, ¿verdad? Y aquí es donde se explica más bien la fe y qué es lo que esperamos. Por eso soportamos, por eso podemos aceptar ese sufrimiento. No es por otra cosa, no es porque yo sea, no sé, no sea muy inteligente, ¿verdad? Y dice, como no es inteligente, por eso es cristiano. No, momento, yo sigo creyendo que el Señor ajusta nuestra inteligencia cuando le conocemos. El Señor afina tu viveza, fíjate. Y yo realmente, a mí no se me olvida, siempre mi padre decía, él era maestro y decía, es que mira, fíjate hijo, que esos niños que son evangélicos son más vivos que los demás. Él no era cristiano, hermano, no éramos cristianos en ese tiempo, pero él me decía eso y a mí se me quedó eso, porque decía que entienden más, entienden cosas que los demás no entienden. Claro, hermano, si la escuela dominical desde niño
¿verdad? Y si alguien sigue en ese camino, hermano, wow, si es que no lleva la carga que nosotros quizás ya teníamos cuando conocimos al Señor, ¿verdad? Entonces, wow, hermano, o sea, ¿cómo no van a tener semejante inteligencia, hermano? Lo que pasa es que a veces las decisiones que se hacen son incorrectas, pero si nosotros seguimos en el camino, no digamos defender nuestra fe, hermanos, y esperanza, porque esta defensa no tiene un tinte de pleito, sino dice que es con mansedumbre y reverencia. Es decir, como delante del Señor, vea, con temor. Y hermano, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que defender? Mire, a veces no tenemos que defender por el hecho de defender, sino que nos piden que hagamos defensa. Y tal vez a veces no es con enemigos así que, a veces es con aquellas personas de donde estamos recibiendo los daños, ¿vea? Y usted tiene que dar explicaciones. Y qué bendición, hermanos, si tenemos esa posibilidad. Porque allí se desarma, hermanos, muchas cosas. Allí es donde la otra parte se queda con aquello. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Y se queda trabado, hermanos, porque no le ve lógica, ¿verdad?, a las respuestas. Porque como están en una dimensión espiritual, espero, ¿verdad?, si es que hay buena conciencia. Porque la buena conciencia no es la que me hace que no ser descalificado ante los murmuradores. La buena conciencia es la que me permite estar firme, hermano, y presentar defensa. Si no tuviera esa buena conciencia, hermano, soy destruido. Y esa buena conciencia se construye, ¿verdad? Es una labor, hermano, que requiere valentía muchas veces, porque hay que escuchar lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir, hermano. Hay que reconocer y aceptar lo que no está bien, hermano. Es una purificación, es algo que el Espíritu va haciendo en nosotros, a que nos hace sentir, hermanos, que realmente estamos de verdad en el camino. Y es esto, eso nos lleva a varios procesos, ¿verdad? Proceso de aceptación, proceso de humillación, proceso, hermanos, de pedir perdón, para tener tranquilidad, ¿verdad? Lo que en otras palabras, hermanos, es librarnos de que nos puedan patear la cola. Es quitar toda argolla, hermanos, que nosotros tengamos. Porque ¿cómo se lleva otro carro, hermanos? Ahí usted dice, pero si tiene argolla bien fácil, bajo lo le engancha ahí y se lo lleva. Pero si no, hay que meterse debajo y ver cómo lo amarra. Hermano, nosotros muchas veces andamos poniéndonos argolla. Algunos se las ponen aquí, hermano, se las ponen aquí, bueno, en un montón de lados impensables, pero realmente uno considera, hermanos, que es necesario construir buena conciencia. La buena conciencia no es que yo me siento limpio, ¿verdad?, sino que puedo seguir hacia adelante, hermano. La buena conciencia nos permite defender nuestra fe, nuestra esperanza, hermano. Esa es la buena conciencia. No es que yo me siento que soy santo, hermano, y ya estoy. No, el mismo apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que lo que digo es que sigo corriendo, ¿verdad?, que sigo esforzándome, que sigo teniendo ánimos y fuerzas para seguir adelante, hermano. Que mucha gente ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Y en estos tiempos terminan de perder las pocas fuerzas que tienen. Porque si alguien se descuida en este tiempo, hermano, por lo que sea, por trabajo, porque no se puede congregar, etcétera, pues va a sufrir un enero frío, ¿verdad? Y no hablo de frío de temperatura, sino que frío en el espíritu. Entonces, esa buena conciencia es la que nos hace poder presentar defensa ante los murmuradores. ¿Por qué pasa, hermano? Porque usted está sufriendo siguiendo el bien. Y todavía los murmuradores lo hacen culpable a uno de las cosas. O sea, tras que ha salido golpeado y todavía lo terminan de querer rematar a uno, ¿va?
Entonces, es ahí realmente donde el Señor necesita que haya buena conciencia. ¿Por qué, hermano? Porque usted está consciente de que eso que recibe no lo merece, ¿verdad? Es injusto. Entonces, hay una tentación de echarle la culpa a Dios. Hay una tentación por tirar la toalla, por decir, no, Señor, ya me aburrí de esto. Y ahí se echa a perder todo, hermano. Entonces, por eso hay que presentar defensa con tranquilidad y respeto, ¿verdad? Porque solo teniendo la conciencia limpia se puede hacer eso. De esa manera serán avergonzados. O sea, tal vez no en el momento, pero llegan a darse cuenta que están haciendo lo incorrecto. Y esa es la oportunidad, hermanos, para que mucha de esa gente se convierta. De otra manera no se pueden convertir, hermano. Entonces, podemos llegar a ese nivel, hermanos, de padecer haciendo el bien, pero sí, solo sí es la voluntad de Dios. O sea, no, ni siquiera lo decidimos nosotros. Porque usted se puede sentir fuerte y no lo soporta. A las horas de las horas no lo soporta. Y quizás algunos se puede sentir que apenas va, apenita. Apenita. Había una empresa que le habían puesto APN, ¿verdad? Pero llegaba el cliente ahí, ¿verdad? Y solo con quejas, y entonces había un compañero que decía, ahí vienen los apenitas, decía. Apenitas porque, y a veces nosotros, hermanos, así sentimos que somos, que apenitas vamos, ¿verdad? Apenitas, 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 pero hermano, a veces es la gente más fuerte, a veces es la gente que tiene más fortaleza, pero uno no lo sabe, ¿me entiende? O sea, lo que quiero decir, hermanos, que no depende de nosotros. Por eso nosotros debemos de estar preparados, debemos de tener en cuenta también que es mejor padecer haciendo el bien, ¿verdad? Que el mal. Porque mucha gente está padeciendo por el mal que ha hecho, aunque no quieran creerlo y aceptarlo. Entonces, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere o requiere, que haciendo el mal. Mire, si padecemos, es mejor que sea de esta forma. No porque hemos hecho el mal, sino porque hemos hecho el bien. ¿Sí? Porque es posible que salgamos de la promesa, hermanos, o ya el Señor dijo, no, ya estuvo, ya te di bastante, ya te contemplé bastante. Es necesario que sigas y llegues a otro nivel. Entonces, por eso depende de Él, no de nosotros. Yo no pido esto. Es el Señor el que, si es la voluntad de Dios. Entonces, es una verdad muy práctica, hermanos, que el apóstol Pedro dice aquí, ¿verdad? Si alguno padece siendo el mal, no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Pues padece porque, pues sí, lo merece y hasta barato quizás le está saliendo. No sale barato, hermano, porque hay que decirlo. El Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y así como a David, ¿verdad? Le dijeron, vaya, escoge 3. Y él dijo, no, ¿verdad? Prefiero caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él va a tener misericordia. ¿Me entiende? O sea, y digo yo, que vivo, dije yo, de verdad, ¿verdad? Es así, hermano. Entonces, aquí es donde realmente aquí es donde nosotros debemos de valorar que realmente cuando nosotros hacemos el mal y hay sufrimiento, hermano, ¿qué pasa? Nuestra misma conciencia nos acusa y decimos, no, si realmente, pero no lo aceptamos, a veces solo un ratito lo aceptamos. Por esa razón, hermano, allí ya no hay forma de presentar defensa, porque tenemos mala conciencia. Ahí lo que presentamos es un pleito, hermano. Ahí sí no estamos defendiendo fe ni esperanza, hermano. Entonces el sufrimiento, por eso
aquellos que se han pronunciado contra nosotros, hermanos, nos permite que si nosotros seguimos el bien, haciendo el bien, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, por un lado, de crecer espiritualmente, porque nuestro corazón, hermanos, se aferra en el Señor, santifica al Señor, ¿verdad? Y también podemos defender porque tenemos buena conciencia. Y es aquí donde realmente se alcanza otro nivel. No quiero decir con esto, hermano, hoy es un súper cristiano, no, sino que ya pasó la etapa donde puede soportar cosas. Y si puede soportar, hermano, sufrimiento, el Señor lo tiene o lo guarda o lo considera para otras cosas, hermano. Porque esto depende de la voluntad de Dios, no depende de nuestra voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos fracasar, ¿verdad? Si fuera una decisión nuestra y fracasamos, creeríamos que le estamos ayudando a Dios y que por hacer las cosas para Dios estamos como estamos. Y el Señor no quiere eso, hermanos, para nosotros. Si usted no puede seguir adelante, pues el Señor lo va a guardar, hermano, ¿sí? Pero si el Señor lo considera que usted puede seguir haciendo el bien y aún recibir daño, entonces usted va a poder llegar a tener buena conciencia y defender su fe. Qué importante es defender la fe, hermano. Porque mire, el evangelismo tiene ese problema hoy. Porque ¿cómo se da a conocer, verdad? La fe, hermano. ¿Cómo se da a conocer? ¿Verdad? Damos a conocer la palabra. Pero digo en los ejemplos. En los ejemplos, hermano. Es ahí donde hoy se nos exige que seamos más ejemplos. Que tengamos buena conciencia, hermano. Ante todo, para el Señor, y que podamos defender nuestra fe. Entonces, es bienaventurado, hermanos, somos bienaventurados si padecemos haciendo el bien. ¿Ve? Si nosotros fracasamos, hermanos, y no podemos pasar a este nivel y queremos hacerlo, pues vamos a tener un pleito humano y no espiritual, no vamos a poder defender. Pero si nosotros, hermanos, es por la voluntad de Dios y no nuestra, ¿verdad? Haciendo el bien, hermanos, sentimos y el Señor nos da la oportunidad de hacer defensa, entonces somos bienaventurados, hermanos, porque nuestra fe sí se está cimentando de otra manera, porque realmente el Señor es capaz de ponerlo a hacer, hermano, en su obra, cosas que no cualquiera puede hacer. Porque si usted ve a un Elías, hermano, con el sufrimiento que tuvo, ¿verdad? O un Jeremías con tanto sufrimiento que tuvo, hermano, y siguió adelante, tenía buena conciencia, defendió, hermanos, la fe y su esperanza, nunca cambió la verdad en él, hermano. Mire, eso es asombroso, hermano, porque a veces puede llegar cualquier desconocido ahí hablando filosofía y le preguntan a uno y uno, por no complicarse va. Pero realmente estamos hablando aquí, hermanos, de una defensa de nuestra fe para aquellos que quieren hundir el evangelio. Pero realmente nosotros, hermanos, podemos superar esta prueba si el Señor, hermanos, si es su voluntad. Si es su voluntad, hermanos. El Señor no está llamando a nadie aquí, ¿verdad? No está llamando a nadie. ¿Quién quiere? ¿Verdad? Y vamos a levantar la mano. No, lo que está diciendo es que si es su voluntad, dice el apóstol, vamos a poder sufrir aún siguiendo el bien. Y eso nos lleva a otro nivel. ¿Por qué? Porque podemos nosotros santificar a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y también hacer una buena defensa porque tenemos buena conciencia. Y esa buena conciencia, hermano, es importante, hermano. Porque esa buena conciencia, como habla el apóstol Pablo, es aquella que bueno, les dice, ustedes que no comen carne, ¿verdad?
Dejen de criticar a los que comen. Y los que comen carne, que sienten esa libertad, tampoco se sientan superiores a los que la comen. Ve dónde está. Sino que tienen que tener buena conciencia de decir, Señor, yo estoy haciendo lo que y yo me siento bien y yo sigo adelante. Porque eso no te va a permitir defender, eso te va a permitir seguir en este camino. Porque mucha gente, hermanos, está quedando en este camino. Mucha gente se está quedando, hermano. Mucha gente está fracasando porque de repente llega algo a su vida, hermano, y no lo puede soportar. Y haciendo el mal, ¿verdad? No siguiendo el bien. No siguiendo el bien muchas veces. Por eso, bienaventurado aquel que siguiendo el bien, ¿verdad? A causa de la justicia, hermano, recibe daño, ¿verdad? Porque entonces ya es un asunto con el Señor, hermano. Y es ahí donde nosotros podemos pasar de una etapa, hermano, donde queremos una promesa de que no pase nada, a una oración donde decimos, Señor, estoy en tus manos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, ayúdame a que pueda seguir. Ayúdame a que nada me decepcione ni cambie mi forma de pensar, que te pueda santificar en todo momento, que no me sienta inconforme por lo que vivo o por lo que tengo de más o lo que no tengo, sino que al final pueda aceptar esa realidad, ¿verdad? En la que nos toca vivir. Porque muchos hermanos, alguien puede estar pensando, pero es que usted no sabe si yo ya tengo años de estar sufriendo eso. Pero si no hemos santificado al Señor en nuestro corazón, si lo que ha habido es queja, si lo que ha habido es inconformidad, si no hemos reconocido y aceptado, entonces no se está cumpliendo la segunda parte. No se está cumpliendo el propósito de Dios, de ese sufrimiento, hermano. Porque no es por gusto, es para beneficio nuestro. Es para que no seamos, ¿verdad? Como en las plantitas, ¿verdad? Usted sabe, las plantitas las tiene chiquitas, las siembra la semillita en bandejas, las pone en un invernadero, no le falta agua, está todo bien bonito, tiene todo el nutriente, todos los días le pone el agua con el nutriente y están bien bonitas. Pero ¿qué pasa? No las puede mantener ahí toda la vida. Tienen que ir al campo. Y para ir al campo hay otras condiciones, ¿cierto? Va a haber más sol, va a haber viento, van a haber... Entonces, ¿qué necesita esa planta? Usted quisiera darle esa resistencia para la hora que la lleva. Entonces, ¿qué hace? Le quito al final los abonos, la deja de regar ahí un día sí, un día no. ¿Para qué? Para que la raíz se acostumbre, ¿verdad? Para que la raíz crezca y se haga más fuerte. Y eso lo necesitamos nosotros, hermano. Porque hoy es un tiempo donde no sabemos qué es lo que puede hacer reaccionar al cristiano. Decimos, ¿y qué necesita? Pues mire que quizás unas vitaminitas aquí. No, pero ni la sopa de mora ni de chipilín lo va a levantar, hermano. Mire, a veces lo que necesitamos es sufrimiento y afianzarnos, ¿verdad? Si es que es la voluntad del Señor. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Eres fiel, Señor. Tú nos permites, Señor, sufrir cosas, Padre, cuando quizás nosotros ya no queremos. Pero, Señor, si no ha habido, Señor, si lo hemos hecho inadecuadamente y no te hemos santificado como debería ser, Señor, entonces ahí hay un problema. Porque quizás lo que ha habido es cierta queja que siguiendo la justicia me ha llegado un daño. Y decimos, Señor, pero yo no hice nada y quizás te aferras en eso. A lo mejor sí lo hemos hecho, a lo mejor sí lo merecemos, pero Señor, ten misericordia, Padre, para que llegue el momento en que sea tu voluntad, Señor, el sufrir por la justicia y entonces, Señor, podremos ver que santificaremos con más fuerza, Señor, tu nombre en nuestros corazones. Y es ahí, Señor, donde realmente nuestra conciencia se fortalecerá para poder hacer defensa, Señor, con aquellos que han actuado mal, Señor. Y que no somos llamados a entrar en pleito, sino en una defensa verdadera de nuestra fe, de nuestra esperanza en ti, Señor. De aquellos, Señor, que los hará pensar y los confundirá inclusive, Señor. Y que al final es una oportunidad
para que aquel que está destinado, Señor, a conocerte, llegue a tus caminos, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Aquí estamos unos, Señor, que yo no sé cuántos, Señor, de nosotros necesitaremos poder santificar con todo, Señor. Señor, ayúdanos, porque sabemos, Señor, que no es nada fácil, Señor, mantener tu nombre, Señor, a pesar del daño. Somos tentados a quejarnos, a hablar mal, Señor, a creer de que no merecemos las cosas. Señor, pero aquí el apóstol lo deja bien claro, es porque realmente ya no eres quizás una plantita de cuido. Mientras estás de cuido, el Señor hace cumplir esa promesa, pero llega el momento en que dice, ya llegó el tiempo, que madure, que crezca, que eche raíces, que pueda sustentarse y tener buena conciencia para defender lo que yo te he dado en tu corazón. Fe, esperanza, que el mundo no tiene, un reino que los demás no conocen, pero que te ha sido dado como un tesoro, como una perla. Señor, gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor.